La luna llena del 24 de enero de 1939 iluminaba las calles empedradas de Chillán con una claridad casi fantasmal. Hermana Mercedes terminaba sus oraciones de la noche en el convento de las Clarisas, cuando sintió que el piso de madera comenzaba a crepitar bajo sus rodillas. Tenía apenas 23 años y llevaba solo 2 en los hábitos, pero algo en ese sonido le erizó cada vello del cuerpo. Las 11:32 de la noche. El reloj del convento lo marcaría para siempre. El primer sacudón la lanzó contra el altar. Las velas votivas cayeron, esparciendo fuego sobre los tapetes sagrados. Pero el fuego sería el menor de los problemas, hermanas. Al patio, gritó la Madre Superiora, su voz cortando el pánico como un cuchillo. Mercedes intentó correr, pero el suelo no cooperaba. Se movía en olas imposibles, como si Chillán hubiera sido construido sobre gelatina. Las paredes de adobe del convento, de 3 siglos de antigüedad, comenzaron a resquebrajarse con sonidos de huesos rotos. Logró salir al patio central, justo cuando el techo del claustro se derrumbó detrás de ella. 12 monjas se apiñaban en el espacio abierto, algunas sangrando todos, aterrorizadas, pero el verdadero horror llegó con el sonido. Un bramido que no parecía de este mundo se elevaba desde toda la ciudad. No era solo el terremoto, era el sonido de una ciudad muriendo. Miles de edificios de adobe colapsando simultáneamente creaban una sinfonía apocalíptica en estruendos. Gritos, el silbido agudo de vigas de madera partiéndose, el repiqueteo de tejas cayendo como lluvia mortal. La escuela, gritó de pronto la hermana Mercedes. Los niños del internado. 5 cuadras al norte del convento, la escuela normal de hombres albergaba a 120 niños y adolescentes. Mercedes lo sabía porque 3 veces por semana llevaba catecismo allí. No puedes ir. La Madre Superiora intentó detenerla. Es suicidio. Pero Mercedes ya corría. Las calles de Chillán eran irreconocibles. La hermosa plaza de armas, con sus jardines y fuentes, estaba cubierta por los escombros de los edificios circundantes. La catedral, el orgullo arquitectónico de la ciudad, se había partido por la mitad. Su cúpula central yacía en el suelo, aplastando todo a su alrededor. Mercedes trepó sobre montañas de escombros, sus hábitos desgarrándose, sus manos sangrando. La luz de la luna llena le mostraba escenas que la perseguirían el resto de su vida en brazos, sobresaliendo de las ruinas. Rostros congelados en terror, ríos de sangre oscura mezclándose con el polvo, pero seguía corriendo. Encontró la escuela, o lo que quedaba de ella. El edificio de 2 pisos era ahora un montículo irregular de adobe, madera y cuerpos, y de esa montaña emergían gritos infantiles. ¡Ayuda! Estoy atrapado. No puedo respirar, mamá. ¡Mamá! ¡Ah! Mercedes comenzó a excavar con sus manos desnudas. Otros sobrevivientes se le unieron, un policía con el uniforme rasgado, un padre buscando a su hijo, una anciana que simplemente no podía quedarse quieta mientras los niños sufrían. Excavaron durante horas, en la oscuridad, guiados solo por la luna y por velas que alguien había traído. Las réplicas llegaban cada varios minutos, haciendo temblar las ruinas, amenazando con colapsar lo poco que se mantenía en pie. Al tercer niño que sacaron vivo, Mercedes lo reconoció a Juanito Pérez Duñuvecos. Le faltaban 3 dientes frontales, y siempre hacía preguntas imposibles durante el catecismo. Hermana Mercedes, susurró el niño, cubierto de polvo y sangre. ¿Es el fin del mundo? No, mi cielo, mintió ella, abrazándolo. Es solo una prueba, y la pasaremos. Pero en su corazón, Mercedes no estaba segura. A medida que la noche avanzaba, la magnitud de la tragedia se volvía clara. Chillán, la próspera ciudad de 30.000 habitantes, había sido virtualmente borrada del mapa. No quedaba una sola estructura intacta, no quedaba una sola familia sin muertos. El hospital de Chillán, con todos sus pacientes y médicos, era solo un cráter de escombros. El teatro municipal, donde 2 noches antes se había presentado una compañía de ópera de Santiago, era una tumba para todos los que estaban dentro. La estación de trenes, el banco, las tiendas, las casas señoriales, a todo polvo. Y lo peor, no había ayuda en camino. Las líneas telefónicas estaban muertas, el telégrafo destruido, los caminos cortados por derrumbe. Chillán estaba completamente aislada, sangrando en la oscuridad, y nadie en el resto de Chile lo sabía. Mercedes trabajó toda la noche. Rescató a 17 niños vivos de la escuela. Cerró los ojos de otros 11 que no lo lograron. Con cada cuerpo pequeño que encontraba,
una parte de su fe se resquebrajaba. ¿Qué Dios permitiría esto? ¿Qué plan divino incluía el aplastamiento de niños inocentes mientras dormían? Al amanecer, Chillán reveló su verdadera cara de horror. Bajo la luz pálida del alba, la ciudad parecía haber sido bombardeada. Torres de humo se elevaban de los incendios que habían estallado durante la noche. El olor de la muerte comenzaba a impregnar el aire. Y entonces llegó el primer avión, un biplano militar que había despegado de Santiago al escuchar rumores confusos sobre un gran terremoto en el sur. El piloto sobrevoló Chillán 3 veces, sin poder creer lo que veía. Luego arrojó un mensaje en un tubo de metal en ayuda en camino en Resistad. Ese simple mensaje desató llanto en los sobrevivientes. No estaban solos. El mundo sabía que llegaría ayuda, pero la ayuda tardaría días. Y cada minuto contaba. Mercedes organizó a las monjas sobrevivientes y a voluntarios civiles en brigadas de auxilio. Sin medicinas, vendaban heridas con telas rasgadas de vestidos y sábanas. Sin agua potable, hervían agua de acequias sobre fogatas. Sin comida, compartían lo poco que se salvaba de las despensas destruidas. En la tarde del segundo día, Mercedes estaba atendiendo a una niña con una pierna fracturada cuando escuchó un sonido familiar en el silbato de un tren. Era imposible. Las vías estaban destruidas. Pero no era imposible. Era el tren de la misericordia, como lo llamarían después. Una locomotora que había partido de Concepción cargada con médicos, enfermeras y suministros. Su conductor, don Arturo Prat y Chorén, sin parentesco con el héroe naval, había navegado las vías dañadas a velocidad de tortuga, improvisando reparaciones sobre la marcha, negándose a darse por vencido. Cuando ese tren entró en la estación destruida de Chillán, fue como si Dios mismo hubiera descendido. Médicos reales, con instrumental real, con morfina, con anestesia, con esperanza, comenzaron a operar en tiendas improvisadas, en la calle, bajo el sol inclemente. Mercedes trabajó como asistente de enfermería, sosteniendo lámparas de aceite mientras los cirujanos amputaban miembros gangrenados, extirpaban tejido necrótico, salvaban vidas, a pesar de las condiciones imposibles. Durante 3 semanas, Mercedes no regresó al convento destruido. Durmió en el suelo del campamento de refugiados, comió raciones militares, rezó poco y trabajó mucho. En ese tiempo conoció a Rafael Gutiérrez, un joven estudiante de medicina de Santiago que había llegado en el segundo convoy de ayuda. Rafael tenía 20 años y unas manos sorprendentemente hábiles para la cirugía de emergencia. Trabajaban juntos en turnos de 18 horas. Entre paciente y paciente, intercambiaban palabras, luego frases, luego conversaciones. ¿Por qué te hiciste monja?, preguntó Rafael una noche, mientras descansaban contra los restos de una pared. Porque creía que era la mejor forma de servir a Dios, respondió Mercedes, mirando las estrellas. ¿Y tú, por qué medicina? Por la misma razón, sonrió Rafael, solo que mi convento es un hospital. Algo cambió en Mercedes esa noche. Una semilla de duda, o quizás de claridad, comenzó a germinar. Un mes después del terremoto, cuando la ayuda estaba mejor organizada y los voluntarios externos eran más numerosos, Mercedes pidió hablar con la Madre Superiora. Quiero dejar los hábitos, dijo simplemente. ¿Por ese muchacho médico? La Madre Superiora no era tonta. No, respondió Mercedes honestamente. Bueno, sí, pero no solo por eso. Y spoke, porque en este último mes he servido a Dios más que en 2 años de oraciones. He tocado su rostro en cada herida que vendé, en cada lágrima que sequean y creo que ese es mi verdadero llamado. La Madre Superiora, una mujer de 60 años, que había visto más de lo que cualquiera debería, asintió lentamente. Entonces ve con mi bendición, hija, y que Dios te acompañe en tu nuevo convento. Mercedes dejó los hábitos, pero no dejó Chillán. Se casó con Rafael 6 meses después, en una ceremonia simple realizada entre las ruinas de la antigua iglesia. Ambos dedicaron su vida a la reconstrucción de la ciudad. Mercedes se convirtió en enfermera titulada, An Rafael en cirujano. Tuvieron 5 hijos, cada uno de ellos estudió medicina o enfermería. 50 años después, una anciana Mercedes caminaba por la nueva Chillán, una ciudad moderna construida con concreto y acero, diseñada para resistir terremotos. Ya no quedaban rastros visibles de aquella noche de enero de 1939, pero en el nuevo hospital de la ciudad, una placa conmemorativa listaba los nombres de los que murieron aquella noche en 5.000 muertos en Chillán,
20.000 en toda la región. Entre esos nombres, Mercedes siempre buscaba uno, Juanito Pérez, el niño de 3 dientes faltantes que sobrevivió esa noche, pero murió 3 días después de infección. ¿Por qué siempre vienes aquí, abuela?, preguntó su nieta, también llamada Mercedes, también estudiante de enfermería. Para recordar, dijo la anciana, para no olvidar que la vida es frágil, que la tierra tiembla sin avisar, que podemos perder todo en un instante. ¿Suena deprimente? No, sonrió Mercedes. Es lo contrario. Es recordar que a pesar de eso, a pesar del horror y la pérdida, la gente se levanta, se ayudan mutuamente, reconstruyen, amanan, viven. Esa noche, Mercedes soñó con Chillán. No el Chillán moderno, sino el antiguo. Soñó con calles empedradas bajo la luna llena, con una joven monja corriendo entre escombros, con niños gritando en la oscuridad, con trenes de misericordia y médicos improvisados, y soñó con las 11:32 de la noche del 24 de enero de 1939, a la noche en que Chillán desapareció, y la mañana en que comenzó a renacer.